Te damos la bienvenida al podcast Enfrentar la realidad. Creado en el taller de comunicación del dispositivo Ciudadela de Salto, Uruguay. El consumo desde adentro. Compartimos experiencias. Hablamos sobre problemáticas con herramientas para mejorar la vida. Y salir del pozo. Bueno, les damos la bienvenida a este espacio que sería en Ciudadela, acá con todos estos compañeros. Bueno, Pedro, vos sos el invitado de lujo acá, te voy a dar la palabra a vos. ¿Con qué responsabilidad te sentís ante nosotros? Bien, bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. Mi título es de profesor de filosofía, ese es el título, digamos, y trabajo acá como educador. Sí, mi rol en Ciudadela desde hace un tiempo es de educador. Trabajo acá desde el 2014, que fue que ingresé, digamos. En principio en modalidad de tallerista, más con la cuestión musical, porque además de ser profe de filosofía, también soy músico y me piro mucho con la percusión, digamos, lo que me gusta a mí y lo que me he formado, digamos. Y he ocupado diferentes roles acá en Ciudadela. Este año, desde este año y en realidad y desde el año pasado, es que estoy como en el rol de educador. Es decir, desde noviembre de 2025 que se reestructuró un poco el formato de Ciudadela, ¿no? Con una ampliación de horario, con la contratación de diferentes talleristas, ¿no? Y yo soy el educador que estoy en la mañana, digamos. Siempre me van a encontrar por acá, por Ciudadela. Bueno, Pedro, José te habla por acá. Ya bien. Somos conocidos del tema música y el rubro murga, que también estás involucrado. También, me olvidé de decir que soy murguero también. Y una de las preguntas que tenemos acá con los muchachos es: ¿qué opinás del consumo en la sociedad? Y el consumo en la sociedad, digamos, es un tema muy amplio, ¿no? Pero... Y hay que ver en qué sentido también hablamos de consumo, pero es algo que hace a lo humano, digamos, ¿no? Es decir, nosotros para poder vivir necesitamos consumir cosas, consumir alimentos, ¿no? Consumir agua, ¿no? Entonces muchas veces una cosa es hablar de consumo en ese sentido, ¿no? Como una necesidad, el consumo como algo que me propicia la vida o el subsistir o el estar en un lugar, ¿no? Porque yo necesito cosas para hacer cosas, ya sea para alimentarme, ¿no? O para hacer una casa, ¿no? O lo que sea. Y otra cosa es cuando hablamos de consumismo, ¿no? Que allí estaríamos hablando de consumo, pero en otro plano. Digamos que ya la cuestión del consumo no pasa por una necesidad, digamos, sino pasa por un medio y una forma de vida, ¿no? Es decir, el consumo, el objeto empieza a cobrar como cierta importancia por encima de esa necesidad que tenemos nosotros, ¿no? Es decir, lo que importa es el objeto, la acumulación o ese vínculo que yo tengo con el objeto empieza a ser diferente, ¿no? Pero el consumo es algo que ha transversalizado durante la historia, digamos, a la sociedad y hace a lo humano. No todo consumo es un consumo problemático, lo podemos pensar como algo problemático. No necesariamente, depende del vínculo que yo tengo con eso, ¿no? Está muy bueno esto que estás desarrollando, Pedro. Aparte es la forma de alineamiento que nos da este sistema de consumismo, ¿no? Ahora, ¿cómo relacionás vos este consumismo en el cual el objeto pasa a ser más importante que la propia persona con el consumo problemático de sustancias? ¿Cómo esta forma de vida de este sistema se vincula? Porque cada vez más se está generando más un consumo problemático de sustancias, ¿no? Bueno, con respecto a eso, digamos, cuando hablamos de consumo problemático, no siempre estamos hablando de sustancias, ¿no? Hay gente que tiene consumo problemático de ropa, por ejemplo, ¿no? Y compra compulsivamente. O con Temu ahora, que es como, ¿no? Que tenés no sé cuántas ofertas y sale como muy barato. Y entonces, ¿no? Si te compras 3 te regalo una, ¿no? Y uno termina comprando cosas que no necesita, ¿no? Y entonces se da una cuestión ahí de consumismo, ¿no? Y las drogas allí, en esta lógica consumista, ocupan un lugar, yo muchas veces lo llamo como de lubricante social, ¿no? Es decir, porque cuando molesta el consumo, cuando se ve, ¿no? Cuando se nota. No es lo mismo si yo estoy tomando, capaz, whisky en mi casa
un whisky caro, no es lo mismo que yo esté en la esquina tomando un vino en una botella cortada. La visión que hay de eso es diferente. El consumo, estamos hablando de dos sustancias, que las dos son depresoras del sistema nervioso central, las dos son alcohol, ¿sí? Pero no es lo mismo cómo se ve una y cómo se ve otra, ¿no? Y estamos continuamente bombardeados por propaganda que nos impulsa a consumir, ¿no? Y también funcionamos a partir de ciertas sustancias, ¿no? Porque cuando pensamos en drogas, por lo general siempre pensamos en las sustancias que disparan o que aparecen más en el informativo, ¿no? Las sustancias más conocidas. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de drogas, muchas veces no hablamos de lo que son los medicamentos, los psicofármacos, que hay un nivel altísimo en Uruguay de consumo y hace parte. Yo tengo que consumir eso muchas veces para poder sobrellevar la lógica propia de en la sociedad que vivimos, ¿no? Para poder resistir en el trabajo, capaz estoy de bajón, o no puedo dormir, y muchas veces no se trata cuál es la cuestión de fondo que está produciendo eso, sino que lo que se apuesta es a la medicalización. No solamente en adultos, sino que también en niños y en niñas, ¿no? Digamos, acá en Uruguay es uno de los países con mayor niños medicalizados, ¿no? Con Ritalina, ¿no? Que enseguida se Ritalina y otras sustancias, ¿no? Pero digo, enseguida se diagnostica, ¿no? Este niño es hiperactivo. Hay veces que sí es necesario la medicación en niños y niñas y también en adultos. Yo no estoy diciendo que no medicar ni nada de eso, pero muchas veces lo que tenemos que ser más cuidadosos cuando se diagnostica muy fácilmente, ¿no? Porque imagínense un niño o una niña que pasa con el celular al ritmo de YouTube, al ritmo de short, ¿no? Que va pasando uno y otro, y después llega a la clase, que la rítmica es otra, ¿no? No es el mismo ritmo de la red social. Entonces, claro, ese niño a ese tiempo va a querer, ¿no? Que vaya a otra velocidad. Entonces, digamos, el consumo problemático de sustancias tiene que ver con tres patas tiene, ¿no? Digamos, por un lado está la sustancia, por un lado está la persona y por otro lado está el entorno, que acá es donde entraría el entorno en la cuestión del consumismo. Vivimos en una sociedad, nadie elige nacer acá. Nosotros nacimos en este mundo y hay sustancias que consumimos hoy porque vivimos hoy en este mundo, ¿no? Recuerden que antiguamente existía la ruta del opio en Europa, que era toda una ruta donde se hacía narcotráfico, digamos, ¿no? De esa sustancia. Hoy en día, cuando hablamos de narcotráfico, hablamos de otra cosa. Por ejemplo, también el entorno tiene que ver en el lugar donde yo nazco, ¿no? ¿Por qué yo tomo mate? Que el mate es una droga, ¿no? Es estimulante menor del sistema nervioso central. Pertenece a la familia de las antinas, el mate, ¿no? ¿Por qué tomo mate? Porque nací en Uruguay. Ese es mi entorno. Si yo hubiese nacido en Groenlandia, probablemente no tomaba mate, ¿no? ¿Y por qué consumo mate? Porque esta canaria, que es la yerba de mi país, es mi identidad, yo me identifico, ¿no? Cuando destapo una Coca-Cola, otra droga, ¿qué estoy destapando? Estoy destapando felicidad, gente. Tiene que ver con el consumo y esta sociedad de consumismo, ¿no? Cuando me hacen la propaganda de Corona, ¿a quién lo veo? A Toretto en un auto zarpado, me venden, ¿no? Fiesta. Nadie te cuenta después que el alcohol te da resaca, que podés vomitar. No, te cuentan solo esa parte y supuestamente tomás un trago de alcohol y te vas a Disneylandia, ¿no? Y estás pasando re bien, ¿no? Entonces se asocia todo festejo a consumo, ¿no? Entonces, un poco esa mercancía, ¿no? En términos de un poco cuando hablaba de alienación, ¿no? Digamos, ese objeto empieza a cobrar, un objeto que es inanimado tiene como cierto poder por nosotros. Es decir, yo estoy contento y estoy feliz porque estoy destapando una Coca-Cola. No es el momento, ¿sí? Un poco ahí cómo se juega la propaganda, el consumo, ¿no? Y las sustancias. Agregando algo más a lo que estás diciendo, hoy en día vas a la panadería y tenés heladeras que están repletas de cerveza, de Coca-Cola, de lo que busques, todo para el consumo. Claro. Y ninguna tiene un cartel que te diga no tomé una cerveza, no tomé una coca. Sí, el ejemplo claro que tenemos con las bebidas energizantes, todo el marketing que hay ahí. No es solamente el contenido, la lata. Las latas están zarpadas, gente. Colores, ¿no? Hay una que parece unas calaveras que están zarpadas. Y hay gurises y gurisas que coleccionan además la lata. La búsqueda es tener todas las latitas, todos los colores, ¿no? Y es una droga que últimamente ha crecido abundante en Uruguay y en el mundo. Claro. El consumo de bebidas energizantes, que estamos hablando de otra estimulante del sistema nervioso central, estimulante menor, ¿no? Perteneciente a la familia de santinas. Las santinas estas, ¿no? Está el té negro, el café, el chocolate, la guaraná. Vieron que la Monster tiene gusto a guaraná.
¿no? Sí. La Monster negra tiene gusto a guaraná. ¿Por qué? Porque la guaraná es estimulante del sistema nervioso central. Además de tener una dosis altísima de café, azúcar, las que tienen azúcar, y taurina, que es otra sustancia, ¿no? Entonces es una bomba ahí, ¿no? Que ya desde niños y niñas nos van, digamos, ese sistema nervioso central se va acostumbrando a ese estímulo. Después va teniendo mayor tolerancia a otras sustancias. Sí, claro, Pedro. Yo creo que acá todos entendemos lo que vos estás queriendo decir, lo que estás queriendo expresar. El consumismo, yo creo que hay dos partes. El consumismo cuando es comprar ropa, cuando son cosas que, por ejemplo, te compras mucha ropa, no te estás lastimando tu cuerpo. Pero cuando hablamos de consumir algo, consumir una sustancia, es un daño directo a la salud, salud mental, psíquica, física. Yo creo que va por ahí. Primero hay que aclarar qué sustancias son las más conocidas, las más nocivas, las menos nocivas, las más aceptadas y las menos aceptadas. Varias cosas a lo que dijiste. Primero que nada, ¿no? No hay que minimizar el consumo de ropa. Ojo, hay gente que pasa, prácticamente son esclavizados, que hacen ropa abundante y pasan muy mal para que nosotros después compremos un buzo a 200 pesos. Imagínense que un buzo viene de allá no sé dónde y sale 200 pesos acá en Uruguay, ¿no? ¿Cuánto costó ese buzo? ¿No? Porque, digamos, yo entiendo que muchas veces cuando pensamos el consumo siempre lo pensamos en términos de sustancias, pero está bueno correrse ese lugar también. Si no, siempre es como tenemos una mirada muy reduccionista, ¿no? Porque capaz una persona para poder trabajar no sé cuántas horas haciendo ropa necesita consumir sustancias y lo hace. Es una cuestión compleja el pensar el consumo en general. Nosotros acá, porque estamos en el marco Ciudadela, obvio, lo pensamos más a consumo de sustancias, que es lo que capaz de alguna manera hace que estemos acá hoy, ¿no? Por ese consumo que se volvió problemático. Con respecto a la sustancia más consumida en Uruguay y en el mundo es el alcohol por lejos. Y la que más trae problemas. Y es la más naturalizada, la que menos la vemos. ¿Por qué? Porque es la que siempre, ¿no? Cuando vamos a una fiesta, ¿qué llevo para tomar? Es lo primero que hacemos. Claro, nadie lo percibe, no se percibe de riesgo. Hay una baja percepción de riesgo en Uruguay y en el mundo del alcohol. Uruguay está en el top 10 de los países con más consumo de alcohol en el mundo. Y después siguen otras sustancias, ¿no? Como el cigarrillo, psicofármacos, marihuana. Últimamente los energizantes acá en Uruguay ha subido, creo que está en el 3er puesto. Me parece fundamentalmente porque también hay que ver en función a qué. Digamos, el alcohol les gana todo. Pero, por ejemplo, el consumo de psicofármacos es mayor en mujeres que en hombres en Uruguay. Estaría bueno cuestionarnos por qué será eso. ¿Por qué se da más en mujeres y no tanto en hombres, ¿no? Y también a lo largo de la historia van cambiando los consumos. Por ejemplo, el consumo de bebidas energizantes ha aumentado en adolescentes. ¿Sí? Es como a donde apunta el mercado, ¿no? Es allí el mayor consumo. En las últimas estadísticas que se hicieron es altísimo el nivel de bebidas energizantes que se da en enseñanza media, digamos, en Uruguay, que fue donde se hizo a estudiantes de enseñanza media, y es altísimo el nivel, ¿no? de consumo. Depende también las sustancias, cuáles son las más consumidas, depende ¿no? de la edad, del género, todo eso. Bueno, Pedro, buenas tardes. Mi nombre es Ariel. Hace mucho tiempo que compartimos espacio acá en Ciudadela. Yo quería hacerte una preguntita en base a los psicofármacos, a la medicación. ¿Vos crees que es posible una recuperación sin medicación? Sabiendo que, o sea, obviamente depende de la persona, no todos somos iguales, por el tema de las ansiedades y eso, hay gente que sí o sí lo va a necesitar, pero ¿es posible que alguna persona no necesite cambiar una cosa por otra, digamos? Porque es posible también que después se vuelva dependiente de eso y tengan que tomar por siempre. Sí, justamente, ¿no? Esa es una pregunta que hiciste, que es una cuestión a pensar y que la venimos pensando hace rato. Yo considero que sí es posible. Es decir, existen muchísimos tratamientos y muchísimas personas. Y hay personas que dependen también de la situación y depende de la sustancia problemática de la persona. Y depende del momento. Para la única, por ejemplo, para el síndrome de abstinencia, la única que tiene una medicación específica es el alcohol. Después las otras no son específicas para la abstinencia. Lo que se dan son ansiolíticos, tranquilizantes, pero no es específico. Para la única que existe algo específico es para el alcohol, ¿no? Porque estamos hablando que la abstinencia del alcohol es una de las más bravas de sobrellevar y hasta puede producir la muerte, ¿tá? Muchas veces me parece que
a la respuesta, digamos, concreta de que si es posible un tratamiento sin medicación, yo diría que sí es posible. Pero muchas veces la medicación es necesaria. ¿Tá? El tema es que hay que ser cuidadoso en que no pase esto que planteas vos, ¿no? Que se sustituya una cosa por la otra, ¿no? Muchas veces hablamos de medicación y muchas veces también hay personas que gestionan con marihuana. Por ejemplo, tienen consumo de alguna sustancia, entonces gestionan con marihuana. ¿Tá? Puede ser correcto. Bueno, yo prefiero fumar marihuana a fumar o consumir otra cosa. Pero ¿qué pasa? El tema es que también yo no puedo pasar a fumarme 5 o 6 porros por día, porque voy a pasar re loco todo el día, ¿no? Y, digamos, pasa a sustituir una sustancia por la otra, ¿no? Entonces, es decir, sí y no. Digamos, sí, claro. Te diría que sí es posible, pero muchas veces es necesario. Lo que tenemos que tener cuidado es de no sustituir una sustancia por la otra. El tema de la marihuana estaba bueno hablarlo porque vivimos en Uruguay, un país donde es legal el consumo de esta sustancia y también es un país modelo, ¿no? Yo creo que nada es por casualidad, por algo Uruguay fue el primer país del mundo donde se legalizó esta sustancia y hay que ver en tema de las drogas ilegales, porque están drogas legales y drogas ilegales. La marihuana en Uruguay es una droga legal. No recuerdo el año que fue legalizada. En 2013, ahí va, gracias. Pero yo creo que hay que ver desde ese año que se legalizó qué ha pasado en el país. Si ha aumentado el consumo de otras sustancias ilegales como la cocaína, pasta base. Si ha aumentado el uso de marihuana, si los que fumaban ilegalmente. ¿Creció el número de consumidores de marihuana o no? Entre la brecha de lo ilegal y lo legal. Porque todos acá hemos cometido alguno que otro desliz en la ley, ¿no? Y relacionado con sustancias. Bien. No, bueno, varias cosas. Primero, con respecto a lo legal. En Uruguay, lo que se hizo con la marihuana fue regularizar la venta, ¿no? El consumo de cualquier sustancia en Uruguay es legal desde 1975. Digamos, cualquier sustancia se puede consumir. Nadie te puede llevar preso en Uruguay por tener sustancia encima. ¿Está? Eso en teoría, ¿no? En teoría. Pasa que esto no pasa, no se da. Después está el juez que dictamina, porque si a vos te agarran, no es lo mismo que te agarren, ¿no? O que te encuentren con cierta cantidad de sustancia que se considera para consumo propio y que te agarren con una cantidad de sustancia que obviamente no es para consumo propio, ¿no? Eso ahí se dictamina, bueno, esto... Acá estamos en presencia de alguien que está consumiendo o alguien que está vendiendo. Básicamente esa es la diferencia, ¿no? Hay gente que consume y vende a la vez. También las hay, pero digo, lo que está prohibido en Uruguay es la venta de algunas sustancias. No está regularizada. Sí, está regularizada, ¿no? La venta de alcohol. Desde 2013, sí, la venta de marihuana. A nivel estadístico, digamos, en esto de que si se consume más marihuana a partir de la regularización, estadísticamente no hay una diferencia que diga que se está consumiendo más. Y además, antes no había estadística, porque ¿cómo se hacía? Se sacaba la estadística, ¿no? En esto de la cuestión de la ilegalidad, digamos, ¿cómo se saca el número ese? Sí. Sí, no, y una cosa, lo que sí me parece, desde mi perspectiva, es que la regularización lo que ha hecho es que ha bajado la percepción de riesgo de la marihuana. Le está pasando un poco lo mismo que al alcohol. Sí, es como que se supernaturaliza el consumo, ¿no? Y parece como que no tiene riesgos, ¿no? Como que no, así, bueno, entonces es como se empieza a hablar en términos de hay sustancias más malas y sustancias menos malas. En esos términos hacer el abordaje me parece que no es la manera adecuada. Obvio, no es lo mismo consumir un mate, que es una droga, que consumir cocaína. No es lo mismo. No estamos hablando que todas las drogas son lo mismo. Pero cualquiera de ellas puede ser problemática. Tienen diferentes poderes adictógenos, tienen diferentes poderes adictógenos. Pero si yo, por ejemplo, soy una persona que tengo problemas de gastritis, ¿no? Y me tomo un mate, me va a romper todo. Entonces, hablar en términos de bueno y malo no es adecuado. O no es un abordaje. Yo no estoy de acuerdo cuando se ponen cuestiones morales a la hora de abordar la cuestión de las drogas. Y además, hablar de drogas en términos o malos también es tenemos que pensarlo, porque es como que yo diga, bueno, este micrófono ¿es bueno o es malo? Y capaz ahora está siendo bueno porque yo lo estoy utilizando para poder hablar con ustedes. Pero si yo agarro el micrófono, ¿no? y le empiezo a pegar en la cabeza a José, ¿el micrófono pasó a ser malo?
¿no? Entonces, hablar de drogas en términos de bueno y malo, tenemos que siempre acordar que estamos hablando de objetos. Por eso le digo, para pensar las drogas es fundamental el triángulo de Zimmer, que se llama estas 3 patas, que es la persona, la sustancia y el entorno. En base a tu punto de vista, ¿no? ¿Qué recomendarías a una persona que está planteándose dejar, viste, o que está empezando, viste, cuando esa persona se plantea, bueno, quiero dejar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le recomendarías? Por ejemplo, yo que sé, que haga cosas, que no tanto ocio, digamos. Para mí, digamos, lo que encontrar una pasión es algo que está buenísimo, ¿no? Encontrar un cuelgue, algo que nos guste, ¿no? Que nos dé sentido, ¿no? Porque las drogas muchas veces ocupan como ese lugar, ¿no? Ese lugar de, bueno, Estoy aburrido. estoy aburrido, ¿no? Y es como una dosis fácil, ¿no? De dopamina, por ejemplo, ¿no? Entonces, que la dopamina, yo qué sé, estando haciendo un deporte, yo puedo tener, porque la dopamina nosotros la liberamos naturalmente, no es necesario un químico externo para que liberemos esa sustancia. Entonces me parece que primero no es como ser franco con uno mismo, ¿no? Y son diferentes momentos también, ¿no? Reconocer que tenemos un problema, poder hablarlo, permitirnos también abrirnos a otro. Es muy difícil hablar, ¿no? A mí, por ejemplo, personalmente soy una persona que me cuesta mucho hablar, ¿no? Y respeto mucho cuando alguien me habla a mí, a veces que estoy haciendo un seguimiento o no, y que me cuente cosas, lo valoro y soy respetuoso, soy cuidadoso de eso, ¿no? Digamos, mi objetivo, o cuando estoy laburando acá, es que, o me gustaría que en este proceso que puedan encontrar una pasión, un sentido, ¿no? Ya sea el deporte, la música, ¿no? La pintura. Me parece que cuando alguien está colgado con alguien, con algo, es como que me parece que no todo gira en torno a eso, ¿no? Porque siempre se habla de las drogas y la música, pero Paul McCartney sigue vivo y tocando y tiene 90, 80 años y consumió muchísima sustancia en su vida. No consumió, no va a una Boca al Donatilio a comprarla, es otro tipo de sustancia porque también juega eso, ¿tá? Pero digo, a lo que voy, que encontrar una pasión, un cuelgue, me parece que como en esa búsqueda, ¿no? Y entender algo, que las drogas no son el problema, ¿no? Que suena así como muy contundente la frase, pero cuando yo vengo y digo, bueno, no, vemos allí hay un problema, un consumo problemático, en realidad es lo que se ve de ciertas cuestiones que están pasando de fondo, ¿no? Las drogas son la fachada muchas veces que están escondiendo ciertas problemáticas que están por de fondo y están debajo. Muchas veces cuando digamos, las drogas son una fachada, ¿no? Que están tapando ciertos problemas que están de fondo, que también a veces tenemos que descubrir, ¿no? ¿Por qué consumo? ¿No? Esa pregunta no es sencilla de responder. ¿Por qué consumo? Porque lo primero es para divertirme, pero no sé si es por eso. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Muchas veces, ahí está, es como decía, ¿por qué? Hasta el tema también del alcohol, lo consumí por muchos problemas. Y yo fui una de esas también, de muchos problemas. Para mí era el alcohol y el cigarro. Bueno. La verdad que están muy buenas las palabras que estás diciendo. Bueno, me alegro. Claro, ¿no? Muchas veces eso, ¿no? Como darnos cuenta, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué? ¿No? Son como esas cuestiones. Y ser franco con uno mismo. Porque yo puedo venir acá a Ciudadela y vienen y me dicen a mí tal cosa y yo voy a, digamos, a creer lo que me están diciendo, ¿no? En una entrevista, en un seguimiento. No, la idea es, bueno, ¿cómo yo hago esto que me sirva para mí, para algo, para... Yo no me peleo un poco con la cuestión de lo auténtico, ¿no? Como que si hay algo permanente en mí, algo auténtico, pero sí conocerme, ¿no? Ya hablaba Sócrates, ¿no? Con aquello de conocerte a ti mismo y todo, ¿no? Toda esa cuestión. Pero tiene que ver con un conocerse, que es difícil conocerse, ¿no? El conocer es difícil, conocer para afuera y conocerse a uno. Muchas veces sabemos mentirnos muy bien a nosotros mismos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para eso? Y bueno, allí son herramientas, a veces también... Bueno, encontrar con quién me vinculo, que está bueno, capaz no con todo, no, yo voy a hacer un tratamiento, pensando que en Ciudadela, capaz no me llevo bien con todos los técnicos acá, capaz no va por ahí, o capaz con el que no me llevo bien, por algo será también, porque hay otro que me gusta, porque capaz me habla más como a mí me gusta, y termino como mintiéndome a mí mismo también, entonces no, es como ese tipo de cosas, pero a lo que voy en esto, que para mí encontrar una pasión, un sentido, un cuelgue, sea lo que sea,
está por ahí va. Es como nos permite poder mirar para otro lado y mirar otras cosas, ¿no? Que no pasen solamente por el consumo. Pedro, yo quería preguntarte, un gusto con la barra hacerte esta nota, el tema de alrededor de las personas que consumen, de las familias, del entorno familiar, del entorno de amigos, del entorno de compañeros, en la sociedad. En base a eso, ¿qué opinas sobre...? El entorno es fundamental, ¿no? En la persona. Muchas veces por la ausencia, no hay personas que tienen consumos problemáticos porque supuestamente, ¿no? Cuando se hace la entrevista, tuvo ausencias, no tuvieron referentes, ¿no? Y a veces pasa lo contrario, demasiada presencia produce también que la persona, bueno, se libera, me quiero salir de acá, ¿no? Porque tiene referentes que están ahí como presionando todo el rato a ver qué hace, qué va, ¿no? A dónde va, ¿no? Entonces... Y muchas veces pasa que se da una codependencia también. Es decir, en el entorno, no. En la familia puede ser lo más maravilloso o lo peor, ¿no? Digamos, las cosas más horribles pasan también dentro de la familia, ¿no? Y las cosas más lindas también pueden pasar dentro de la familia, ¿no? Entonces, el entorno es fundamental, ¿no? Muchas veces pasa que también dentro de las familias, cuando hay alguien que tiene consumo problemático, bueno, todos los problemas giran en torno a eso. Todos miramos así, ¿no? Porque fulanito esto, porque fulanito me robó, fulanito ¿no? Entonces, fulanito hizo esto, fulanito... Cuando esa persona empieza a hacer un tratamiento y se corre de ese lugar, empiezan a salir otras problemáticas que estaban allí en la familia que capaz no se veía, porque claro, todos teníamos el foco en fulanito que tenía el consumo problemático, ¿no? Y entonces... Muchas veces inocentemente, inconscientemente más que inocentemente, la familia empieza a boicotear ciertos tratamientos. Es decir, por eso acá en Ciudadela nosotros trabajamos con las personas que tienen consumo problemático de sustancias y con las referencias de las personas que tienen consumo de sustancias, digamos, para que puedan adquirir herramientas y también poder ser parte del proceso, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué es lo primero que sale? Bueno, yo quiero que se interne, ¿no? ¿Y qué es la internación? Bueno, se va de acá y se vaya por 6 meses a un lugar o por el tiempo que sea y yo me deslindo de este problema que tengo. Pero después vuelve la persona y ¿qué pasa? No, si todo está igual que antes, probablemente la persona vuelva al mismo patrón de consumo. No, estamos hablando en generalidades, no quiere decir que siempre se dé así de esta manera. Pero digo, el entorno es fundamental y ese entorno tiene que ser parte de alguna manera del proceso o si no, no estar, ¿no? Es como las dos cosas. Si estás acompañando o si no, es preferible no estar y ver otras alternativas, otro camino. Pero digamos, el entorno es fundamental para pensarlo a la hora del tratamiento, ¿no? Y en el entorno más cercano a esto que estamos hablando. Ahora, sobre este tema que estamos hablando, el entorno influye mucho, pero también va en la voluntad de cada uno. Mi caso, te cuento, que te lo comenté hoy de mañana cuando llegué. Anoche me invitan para irme a otro departamento, pero no por trabajo, sino para ir a acompañar. Yo sabiendo dónde iba y eso, digo, no, o sea, que si no voy a laburar, no voy a ir nada. Porque sé que iba a ir a un lado que hay fiesta, evento y todo, y sé que iba a caer. Porque más que ir a trabajar, era ir a despejarse, y no ni a despejarse, era para ir a pasar en pedo y de relajo. Claro. Con la barra digo, no, te agradezco. No voy. Y hoy estoy acá sentado en la mesa. Y que hoy de mañana te lo comenté. El entorno creo que influye muchísimo. Sí, y la voluntad también, digamos. Creo que la voluntad es lo que dispara, ¿no? Para que yo diga, bueno, estoy teniendo un problema o quiero cambiar esto. Si no hay voluntad, se complica, ¿no? Acá pasa a veces cuando hay derivaciones judiciales, justamente, que no, la persona viene porque la mandan. Y entonces, muchas veces, y ojo, a veces viene la derivación judicial y después se termina convenciendo a la persona, mirá, está bueno esto, no. Primero es como, ahí va, no, ahí va, no llego, ya era que me mandaron a la Ciudadela, ¿no? Si yo no tengo consumo problemático, yo me tomo un traguito y ya está, ¿no? Porque eso es el imaginario, ¿no? Y después me termino dando cuenta que tengo un problema, pero también ese permitirse darse cuenta tiene que ver con una voluntad, porque si yo no me permito eso, ¿qué te pareció este episodio? Siempre juega, por eso volvemos a este triangulito, que yo lo repito nuevamente, ¿no? En la sustancia, en las redes sociales el entorno y la persona, Ciudadela ¿no? Sal. Hay
veces hay consumo problemáticos En asociados Instagram, a ciertas Facebook, patologías. Entonces, primero o al hay mail, que estabilizar esa patología para poder después poder abordar el consumo. ¿No? Una Red persona que está Nacional de desestabilizada, Drogas, ¿qué Junta vas a Nacional poder, de digamos, Drogas, trabajar el Uruguay. consumo problemático? Primero Gracias tiene que por estar estabilizada escuchar. esa persona. Si te No, gustó y este también eso, la contenido, voluntad puedes es sugerirlo importante, y ¿no? compartirlo. Para que otras personas las decisiones que también vamos nos tomando, lo que acompañen vamos en ese eligiendo, proceso de ¿no? enfrentar la realidad. Y a esa voluntad lo que tenemos que hacer es poder acompañarlas, que ese es nuestro lugar desde acá de Ciudadela, ¿no? Hacer un acompañamiento a esas voluntades que están queriendo cambiar. Bueno, Pedro, Santiago, acá de vuelta, yo un poco quería tocar el tema, dentro de los centros de rehabilitación y la política de drogas del Estado, hay como dos enfoques, ¿no? Uno es el control de riesgos y daños, manejo y control de riesgos y daños, y otro sería el consumo cero, ¿no? ¿Desde qué perspectiva te parás vos? Y si nos puedes desarrollar cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una, ¿no? Y cuáles son los riesgos. Bien, sí, la política de la Renagro en realidad se separa de la gestión de riesgo y daño, ¿no? Digamos, esa es la política, pero convive, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla para manejar, es consumo cero, por ejemplo, ¿no? Yo, en realidad, digamos, hay momentos que son necesarios, que es necesario el consumo cero. Estoy hablando en procesos, en tratamiento, ¿no? Hay momentos que es necesario el consumo cero. O es necesario, por ejemplo, pasa con la cocaína y el alcohol. Muchas veces viene la persona acá y dice, bueno, yo tengo consumo problemático de cocaína, y empezás a indagar, y lo primero que hace la persona antes de consumir cocaína es consumir alcohol. Entonces, ¿cuál es la sustancia problemática? ¿No? ¿Cuál es la sustancia problemática ahí? Porque, ¿qué es lo que hace el alcohol? Desinhibe conducta, ¿no? Nos afecta la parte prefrontal del cerebro, la parte de adelante del cerebro, la que está encargada, ¿no? Eso es lo primero que afecta, ¿no? La encargada de las regularizaciones, digamos. Por eso las personas, por ejemplo, para cantar el karaoke, muchas veces se toma un trago, y si no se toma un trago no canta en el karaoke o no sale a bailar. Bueno, lo mismo en esto, ¿no? Entonces, si yo estoy complicado con una sustancia, considero que estoy complicado con tal sustancia, y por ejemplo en este ejemplo que puse de la cocaína y el alcohol, bueno, tiene que ser consumo cero de alcohol, porque si el alcohol es lo que me está propiciando esa conducta, tiene que ser cero, ¿no? Y hay veces que no, hay veces que hay personas que necesitan ir gestionando, depende de la persona. Yo, por ejemplo, no considero posible, en el caso de la pasta base, el achicar. Por el poder adictógeno de la sustancia, por la modalidad, por el pegue que tiene. Yo personalmente, y desde mi experiencia acá en Ciudadela, no considero que alguien pueda ir achicando. No, bueno, fumo tanto, después fumo menos. No. Capaz con otra sustancia sí, capaz con la marihuana sí, ¿no? Yo puedo decir de marihuana, mirá, yo me estoy fumando 6 porros por día, paso re loco todo el día, no encaro nada, ¿no? Y capaz se puede empezar a lograr, bueno, evitar de la mañana, o fumate solo el mañanero, o no, o fumá después que haces tus actividades. Y se puede llegar a gestionar, depende de la sustancia, ¿no? Hay veces... Pedro, ¿me permitís un segundito? Ahí Sí. Cuando vos dijiste el tema del alcohol y la cocaína, ¿no? Que es un caso muy común y que se da siempre, que son dos sustancias que van muy de la mano. ¿Vos creés que pasado el tiempo de ese consumo cero se puede volver a un consumo exitoso o social de alcohol sin volver a consumir las dos? Sí se puede llegar. Después de un proceso, sí se puede llegar. Depende de la persona, depende del entorno también. Depende del momento, ¿no? Yo me peleo con el concepto de adicto un poco, ¿no? Porque si uno es adicto, no es esclavo de una sustancia, ¿no? Y si uno no está consumiendo, es un adicto en pausa. Y entonces siempre somos adictos en potencia, ¿no? Entonces, pero sí, me parece que haciendo procesos en serio, sí se podría llegar a poder consumir alcohol, sabiendo que, me parece que, por ejemplo, con el consumo de alcohol, lo que nos pasa es que muy pocas veces es planificado. Muchas veces, bueno, pintó una cerveza y ya de ahí la cerveza empieza a propiciar otras cosas. Pero si yo puedo llegar a ordenarme, decir, bueno, verá, yo voy a tomar una cerveza o 2 o 3, ¿no? Lo voy a hacer con ciertos amigos en cierto lugar. Porque si yo voy a tomar una cerveza, ¿no? Y yo sé que mi amigo está para otra, yo también sé a dónde voy, ¿no? Y sé que de alguna manera va a pasar eso, ¿no? ¿No? Entonces, pero sí, para mí, a esta pregunta que haces, Santi, sí, digamos, se puede llegar a consumir, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de alcohol y cocaína, después de un proceso de poder decir, bueno,
¿no? Capaz yo podría tomar alcohol y no consumir la otra sustancia. Pero cuando arranca el proceso, cuando arranca el tratamiento, no. Tiene que ser cero porque es el disparador para otra cosa, ¿no? Son sustancias que están hermanadas, ¿no? Cigarrillo, cocaína y alcohol. Un solo corazón, ¿no? Van ahí todas juntas. Entonces, no pueden, vos no podés, digamos, si no estás jugando con fuego, ¿no? Y estás ahí continuamente llamando al diablo, como digo yo, que le digo a veces jodiendo, ¿no? Estás llamando al diablo, pero me refiero a eso, ¿no? Digamos, de estar atento a los factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo son la Navidad. No, la Navidad nos bombardean, ¿no? De que tenemos que tomar alcohol, aparecen todas las iras, ¿no? Está todo. ¿Y qué pasa que no estás tomando? ¿No? Hasta hay una presión social, ¿no? Y además hay que pasar toda la noche, ¿no? Porque es eso, ¿no? Y despierto, y al otro día, ¿no? Y entonces, claro, es como que es difícil, digamos, ¿no? Pero para mí sí, es posible. Para mí no hay nada que no sea posible. ¿Tá? El tema es darnos cuenta a veces de qué cosas no podemos. Que eso está bueno también, ¿no? Pensar, capaz yo por acá, no. Porque hay a veces que hasta armarse un mapa de ruta. Yo por acá, si camino por acá. Porque las sustancias, muchas veces los lugares, los olores, las personas, nos recuerdan a momentos y puede ser factor de riesgo, ¿no? Una canción, un recuerdo, ¿no? Un momento, un estado de ánimo. Y entonces puede ser algo que nos pueda llegar a producir una recaída, ¿no? Una plaza, ¿no? Y eso, ¿no? Y en caso de que pasen las recaídas, está bueno que sean recaídas, ¿no? Yo leí por ahí que decía recaída como herramienta. Yo no sé si la recaída es una herramienta, ¿no? Para mí la recaída es algo que es parte del proceso. Y hay que estar atentos cuando hablamos de recaída. Porque si yo hace poquito inicié un tratamiento, yo no estoy, y consumo vuelta, ahí no estoy hablando de recaída. Recaída es cuando yo hice un proceso y bueno, me pasó y pude salir de eso y seguir en un proceso. Porque si yo volví al mismo patrón de consumo, eso no es una recaída. Entonces, la recaída, más que una herramienta, es parte de un proceso y hay que estar atentos de que verdaderamente sea una recaída y no volver al mismo patrón de consumo. Porque muchas veces se confunde. O hay personas que hace 3 días dejaron de consumir y volvieron a consumir. Tuvo una recaída. No, ahí no hubo una pausita, unos días, no hubo una recaída. No, hay que ser atento con ese concepto de recaída que lo utilizamos como muy fácil, pero el marcarlo bien dónde y cuándo y cómo. Bueno, Pedro, hoy te doy la bienvenida junto a la barra. Me olvidé de decir que te iba a entrevistar en este caso, era Luciano. Bienvenido. La pregunta es sobre salud mental, porque está muy arraigado con el tema de la sustancia, ¿verdad? Sí, yo con respecto a la salud mental, muchas veces luego estamos en esto de hablemos de salud mental. A mí me parece que está buenísimo hablar, pero está bueno a ver qué hacemos también, ¿no? Porque si hablamos y hablamos, pero después yo necesito un psiquiatra y me dan para 6 meses o 3 meses para adelante, por más que yo hable de salud mental, ¿no? Y sí, digamos, muchas veces, porque vivimos en un mundo que es bastante complejo, ¿no, gente? No nacimos acá en la Tierra, ¿no? En el planeta La Tierra, dijera Dolina, ¿no? Estamos acá y en un mundo que está bravo para sobrellevarlo, ¿no? Entonces muchas veces hablamos de salud mental y la salud mental es como que se la individualiza, ¿no? Digamos, la cuestión de la salud mental pasa por el individuo muchas veces y bueno, pero ¿qué hacemos claro, ¿y qué hacemos para vivir en un mundo donde sea saludable mentalmente para nosotros? ¿No? Muchas veces se dicen, los gurises no tienen, los adolescentes pasan al pedo, no hacen nada, solo se drogan. Bueno, ¿qué tiene un adolescente en Salto para hacer hoy? ¿A dónde va? A la fosa, sí, puede ser un lugar. ¿Qué otro lugar? Si no le gusta eso, no es un lugar que vos tengas, cosas para hacer, para divertirte, ¿no? Entonces, micrófono, por favor. Creo que más allá, capaz que no hay fondos o algo, una institución que también avale eso de creadores voluntarios o cosas así para mejorar o para también los juegos de calistenia están muy buenos. Bueno, eso, impulsar ideas de gente
y a veces que no puede, pero tiene acceso a, ¿no? Y también recrear un poco la ciudad, darle un poco de vida, porque también hay mucha juventud que quiere hacer cosas y a veces hace cosas malas porque no hay un espacio donde pueda recrear las ideas que tiene. También hay mucho potencial, está dormido, yo veo, pero hay cosas capaz que más simples, ¿sí? Las plazas de deporte, eso está muy bueno. El deporte es una salida, el estudio también. Claro, no, creo que hay más cosas que se pueden hacer. Sí. Bien, sí, con respecto a eso, ¿no? Que también, digamos, en esto de la salud mental y pensar, porque muchas veces ¿no? Los adolescentes son los que se drogan, ¿no? Los jóvenes son los que se drogan. Y no, gente, en Uruguay es altísimo el consumo de sustancias, de alcohol, es en gente grande, ¿no? Entonces, si a todo adolescente, todo joven, yo ya lo pienso como que es un loco que se está drogando, ¿no? Entonces, ¿qué mirada hay también, ¿no? Y en esto de los estigmas, ¿no? Y las etiquetas, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, también tenemos que ser cuidadosos porque muchas veces hay una presión social a que tenemos que hacer de tal manera, a tal edad vos tenés que hacer tal cosa, ¿no? Resulta que te tenés que bancar un trabajo, que capaz un trabajo que es horrible y te lo tenés que bancar, ¿no? Con una plata que no está buena, una miseria que te pagan. Y entonces, claro, digamos, vos... Y pasan las cosas que pasan y después nos decimos, bueno, hablemos de salud mental. Y ojo, miren que yo no es que estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo con hablar de salud mental. Es más, en este momento lo estamos haciendo y está bueno, porque había una época que era tabú, no se hablaba de los suicidios, no se decía, ¿no? Y que se lo ponga sobre la mesa está buenísimo, se lo está poniendo sobre la mesa, pero también me parece que es necesario otro tipo de acciones para poder abordarlo, además de hablarlo. Bueno, la última como para ir cerrando quizás. En sí no sé si es una pregunta directa, pero capaz que me puedes decir algo sobre esto, ¿no? Volviendo un poco al tema de la recaída. Para mí, ¿no? Es algo que me parece a mí, quizás. La recaída no va de un día para el otro. O sea, como que tiene que haber recaídas en actitudes primero. O sea, lo que voy es cuando vos te estás dejando de consumir, te armás todo un plan, unas cosas para hacer diarias y eso. Y después como que quizás una semana antes te empezás a hacer la cama solito y empezás dejando cosas de hacer, o haciendo menos, o dejando cosas por la mitad. Y sin darte cuenta, cuando querés acordar, estás metido de cabeza de vuelta. Sí, me parece que, claro, es como, no, el tema es como cuando uno deja de estar alerta, ¿no? Es como cuando uno baja la guardia, es un factor de riesgo, ¿no? Cuando yo digo, bueno, ya está, ¿no? Ya estoy re bien, ¿no? Cuando ese como exceso de confianza, ¿no? Que está buenísimo confiar en sí mismo, pero tampoco es como, ¿no? Pasarse para el otro lado de que, bueno, ya no tengo más problemas, ¿no? Porque estos son hábitos que vamos aprendiendo, nuevos hábitos, nos deshabituamos de ciertos vínculos, ¿no? De ciertos patrones para habituarnos a nuevos vínculos, ¿no? Pero eso requiere como un trabajo, digamos, de estar atentos, ¿no? A los factores de riesgo, ¿no? Y muchas veces el sentirse, bueno, que ya uno como que superó todo, no, es como uno es un poco arrogante muchas veces, no sé si es la palabra adecuada, pero para que se entienda es arrogante, ¿no? Bueno, ya la tengo clarísima, ya sé cómo es la cosa, bueno, ya la tengo clara, muchas veces hace y bueno, ¿no? Y empiezo a aflojar de aquí a allá y termino, digamos, volviendo al mismo patrón de consumo o ojalá que pueda ser una recaída. No, en este caso que pase eso, la recaída sería lo deseado y no volver al mismo patrón de consumo. Sí, pero es el estar atentos, me parece, lo repito nuevamente, alerta allí, ¿no? De conocerse o de saber, yo no, por acá, esto que me está pasando, probablemente, o necesito, por ejemplo, capaz, yo qué sé, ya terminé el tratamiento con Ciudadela, pero me siento mal, vuelvo. No, necesito unos seguimientos, una charla,
¿no? Estar como saber pedir ayuda, ¿no? Es acompañarse a sí mismo también. Ir conociéndose, verá, necesito charlar. Y capaz hay cosas que yo no las puedo hablar ni con un amigo, ni con mi pareja, ni con mi padre, ni con mi madre, ¿no? Las necesito hablar con otra persona. Y bueno, ahí, necesitar ir y no, es como estar atento a ese tipo de cosas, me parece que hace que se sostengan ciertas conductas. Bueno, Pedro, no nos queda más que agradecerte de parte de todos los muchachos acá y estar acá. Vamos a estar nosotros y esperemos seguir teniéndote acá. Yo voy a estar con ustedes, me encanta laburar acá, me encanta lo que hacemos en el Tamborcito, disfruto mucho, disfruto las charlas, disfruto esto que estamos haciendo acá, está buenísimo. Y les agradezco, digamos, les agradezco por la invitación, por el silencio, por las preguntas, por las miradas. Así que bueno, gracias Meli también por el espacio y bueno, estamos acá, a las órdenes, arriba. Creado y editado en el dispositivo Ciudadela Salto. Música de presentación y cierre original. Ensamble, cumbia, reggaetón y funky. Taller El Tamborcito. ¿Qué te pareció este episodio? Te invitamos a dejarnos tus comentarios en las redes sociales del dispositivo Ciudadela Salto. En Instagram, Facebook o al mail ciudadela.salto@renadro.uy. Red Nacional de Drogas, Junta Nacional de Drogas Uruguay. Gracias por escuchar. Si te gustó este contenido, podés sugerirlo y compartirlo. Para que otras personas también nos acompañen en este proceso de enfrentar la realidad.